Queremos dar la bienvenida al maestro Luis del Muro Cuéllar, mexicano él, viene del CREFAL de México, nos va a hablar sobre la incorporación de las TICs en los procesos de aprendizaje con personas adultas. Luis del Muro Cuéllar está en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina, CREFAL de México, y en este momento es jefe del Departamento de Educación a Distancia del CREFAL de México. Queremos darle la cordial bienvenida. Gracias, Luis, por estar presente, gracias a cada uno de ustedes por estar presente, y vamos a dar el inicio a la charla o conferencia que nos va a ofrecer el maestro Luis del Muro Cuéllar. Bienvenido, Luis. Gracias. ¿Está prendido? Ok, ya se escucha mejor. Buenos días a todos y a todas. Quiero antes que nada agradecer al IRFEYAL la invitación y la oportunidad que me ha brindado de venir aquí a comentar y a compartir con ustedes nuestra experiencia de la incursión de las tecnologías en el quehacer cotidiano del CREFAL y en la transformación que sufrió. Es para mí un gusto y agradezco también todas las atenciones que han tenido para nosotros estos días, todo el equipo de IRFEYAL. Muchas gracias. Y antes que nada quisiera platicar un poco, contextualizar sobre las TICs, algo muy similar a lo que han estado haciendo los ponentes anteriores a mí. Pues antes vamos a platicar qué entendemos por las TICs, qué pasa con las TICs. Desde los años 90 inició una transformación universal donde el desarrollo de las tecnologías fue el motor de lo que hoy parece no tener fin, que incluso a los que somos tecnólogos como yo nos siguen sorprendiendo los avances, los alcances que tienen todas las tecnologías de la información y la comunicación. En el año de 2003, en el marco de la Convención de Ginebra sobre la Sociedad de la Información, se reconoció que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación son elementos fundamentales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Además, enfatizó que las TICs tienen enormes repercusiones en casi todos los ámbitos de la sociedad y el rápido progreso de estas brinda amplias oportunidades para un mejor nivel de desarrollo humano y social, una mejor calidad de vida. Pero ¿qué entendemos por TICs? Entonces aquí primeramente yo quiero compartirles una definición de Julio Cabello Almenara, que es un español, colega de UNAI, que ha trabajado desde el siglo pasado con esto de las tecnologías. Y algo importante que rescato de esta definición que él hace es la parte final, donde nos dice que, bueno, él define que las tecnologías son nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son la informática, la electrónica y las telecomunicaciones. Pero esto permite conseguir nuevas realidades comunicativas. Esta definición, como pueden ver, es del siglo pasado. Ya las tecnologías, yo cuando empecé a trabajar esto de las tecnologías educativas, todo el tiempo se incluían la N antes, porque eran nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ya afortunadamente ese concepto ya acabó, no son nuevas, ya tienen desde el siglo pasado que venimos trabajando con ellas, están con nosotros, nos acompañan. Y al respecto, quiero traer también la reflexión de Manuel Castells. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de él, es un sociólogo español también, ampliamente reconocido por su propuesta de la sociedad en red. Él está actualmente como investigador en Berkeley y vemos la coincidencia en su definición sobre cómo las tecnologías producen nuevas formas de relación social. Entonces me gustó traer esto porque creo que complementa la de Julio Cabero. Y él dijo, Manuel Castells, en 1986, que la introducción generalizada de las TICs, o en ese entonces las nuevas tecnologías, en todos los ámbitos de nuestra vida estaban produciendo un cambio significativo en nuestra forma de trabajar, relacionarnos y de aprender. Vean que eso lo escribió en 1986, ya hace más de 30 años. Entonces esto ya está sucediendo, ya sucedió y ha implicado esto, pero lo sigue sucediendo, es lo interesante. Pero entonces las TICs en educación. Aquí yo me he dado cuenta, Unai lo mencionó varias veces, el concepto de TACs,
Porque las tecnologías de la información y la comunicación es algo muy genérico, muy amplio, son todas las tecnologías. Hay tecnologías de la información y la comunicación para la industria, para las empresas, o sea, que se usan en todo. Pero en nuestro concepto, en nuestro contexto de la educación, se ha tratado de categorizar en esos tres grandes rubros, que no se contraponen, sino al contrario se complementan. Hay algunos educadores que dicen, no, las TIC son solamente de tecnologías en general y en educación usamos las TACs, que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Sin embargo, en realidad las TICs sí se utilizan en educación y es cuando vemos que tienen un uso más de transmisión de la información. Son facilitadores y transmisores de información y recursos educativos, digamos en la forma más sencilla. El concepto de TACs se refiere más a instrumentos favorecedores del aprendizaje y la difusión del conocimiento. En las TACs estamos hablando de que los docentes las usan ya para innovar un proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, el estudiante también las usa para mejorar su conocimiento, sus aprendizajes. Y las tecnologías para el empoderamiento y la participación ciudadana, que son las TEPs, muchas veces también dicen, esas tecnologías solo han servido para derrocar gobiernos, y yo lo decía muy banalmente, en mi país a veces son las tecnologías poderosas que han logrado que toda la gente vaya en calzoncillos al metro, porque hacen un tag de que vamos tal día todos en calzoncillos al metro y todo el mundo va en calzoncillos al metro. Entonces, pero en la educación también tiene un nuevo uso e involucramiento. De manera local, incluso con red a nivel internacional, las redes de docentes, las redes de investigadores, los grupos sociales, etcétera. Es el aprendizaje social. A eso se refiere este tipo de tecnologías TEP. Ahora bien, estas tecnologías cumplen una doble función. En la primera, podemos ver que durante el proceso formativo se aprende con las TICs, las TACs y las TEPs. Se aprende un contenido, se aprende un tema, pero también se aprende de las TICs, eso nos lo menciona ayer la investigadora de la Universidad Particular de Loja. Ella decía, nos puso un ejemplo de cómo el participante descargaba una aplicación para realidad aumentada y al mismo tiempo estaba aprendiendo a eso, a descargar una aplicación y a montarla. Entonces, estamos aprendiendo, eso es lo que yo veo ahorita como una de las oportunidades más grandes. Estamos aprendiendo con el medio, pero también estamos aprendiendo a usar el medio. Y ese medio, como lo digo en el siguiente cuadro, tiene un doble beneficio, porque adquiere competencias del estudiante 2.0 o del nuevo estudiante del siglo XXI que llaman. Adquiere las competencias para seguir estudiando en esta modalidad. En México tenemos ahorita la propuesta de Prepa en línea, que es una propuesta del gobierno muy buena, y tiene también la licenciatura en línea. Entonces los estudiantes que estudian la Prepa en línea, se les facilita ya mucho. Para ellos es muy sencillo y muy fácil y muy cómodo, e incluso ya lo ven como algo muy natural, dar el siguiente paso a seguir formando su licenciatura en esta modalidad. Y lo más importante, preparan para trabajar en un mundo en red. También esto es una oportunidad muy grande ahora, que estamos aprendiendo las tecnologías que se usan también para trabajar en red. En un mundo globalizado, en esta sociedad del conocimiento y de la información, es importantísimo aprender a colaborar a distancia. La forma de trabajar ha cambiado, como lo decía Manuel Castells, ahora se trabaja mucho a distancia. Entonces, ellos adquieren todas esas competencias. Hay un doble beneficio. Sin embargo, también hemos escuchado aquí, pero no es para todos, porque hay una brecha digital, la tecnología no llega a todos. Yo aquí quise traerles algunas cifras, datos, como buen ingeniero me encantan los números, pero primeramente, pues, ¿qué es la brecha digital, ¿no? La UNESCO decía que pese a que las TIC contribuyen a la construcción de una sociedad del conocimiento abierta para todos, una parte importante de la población no tiene acceso a ellas, y crea una brecha digital, una brecha, una disparidad del conocimiento y aumenta desigualdades. Sin embargo, esta brecha, que muchas veces se ha mencionado como un reto o algo, muchas veces decimos, es que no podemos hacer nada porque no tienen internet, porque no hay acceso. Bueno, yo nada más quise traer información un poco relevante de cómo ha ido en aumento
el acceso a Internet. Estos datos son muy generales sobre la cantidad de usuarios de Internet que hay en el mundo. Hay 2.399 millones en el mundo en el 2011. Esa información era del Instituto de Telecomunicaciones, auspiciada por la UNESCO, y nos brinda información importante. Lo que más rescatamos de aquí, a lo mejor no se alcanza a apreciar en la gráfica, espero que después se pueda compartir en el sitio del IFRAYAL, es que hay una tendencia al incremento del acceso al Internet en todo el mundo, pero también ese aumento es más notorio en los países en vías de desarrollo. O sea que hay un esfuerzo muy importante de políticas públicas y de los gobiernos por aumentar el acceso al Internet. Este acceso es en todos los rubros, pero un aspecto importante es la banda ancha móvil. Esto es algo muy importante porque también está sufriendo una transformación incluso en la educación a distancia, que ya conocemos todos por computadora, estamos acostumbrados, pero el acceso móvil se está generalizando mucho. Esos datos son de un informe del Instituto de Telecomunicaciones del 2013, pero la CEPAL sacó un informe reciente de apenas hace unos cuantos meses de cuál es el acceso a Internet en América Latina y el Caribe. Aquí podemos ver cómo a través de los años ha ido en aumento el número de usuarios en América Latina y el Caribe. Eso tiene un crecimiento continuo y permanente, afortunadamente. Aquí podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, lo más interesante de esta gráfica son los triangulitos, porque nos marcan el índice de crecimiento del acceso al Internet. Y aquí pues podemos felicitar a Ecuador, porque Ecuador y Bolivia son los que tienen un índice de crecimiento de acceso a Internet mayor, incluso que mi país. Entonces, yo en lo personal soy optimista en este aspecto, creo que vamos bien, se va disminuyendo la brecha y en un momento dado debemos ya de olvidarnos de que existe en casi todos los procesos. Les decía, la penetración de la banda ancha fija y móvil también es importante porque todos nuestros procesos cada vez son más multimediales, requieren una banda ancha grande para poder transmitir video, interactividad, realidad aumentada, como lo que vimos ayer de la propuesta de la Universidad Particular. Entonces, aquí también vemos información importante. Costa Rica es el que tiene una banda ancha móvil, una cobertura muy amplia. Ecuador también está en un nivel muy alto. Entonces, hay buenas noticias, yo así lo veo. Este es el informe de la CEPAL, de apenas hace unos meses que liberó, y lo pueden consultar en la página misma del CEPAL. Entonces, ¿qué nos dice toda esta información? Nos dicen que hay una tendencia decreciente de la telefonía fija. La telefonía fija tiende a desaparecer, y va a desaparecer, porque ya no hay razón de ser. Yo en lo personal, en su casa de ustedes, mi teléfono fijo ni se usa. Todavía se usa mucho, nomás porque no es un requisito muchas veces para adquirir un crédito, porque los bancos lo piden, porque es la ubicación, pero tiende a desaparecer. La telefonía móvil sigue aumentando, ¿no? Los usuarios en Internet en el mundo siguen aumentando. Aquí un dato interesante, comentaba Unai, que es defensor del castellano, yo también lo soy, pero sin embargo el idioma predominante en la red es el inglés. Pero podemos ver que también hay un avance considerable del idioma español, el chino es un idioma también, pero el idioma en la red es el inglés. Entonces, pues eso es algo que también debemos de considerar. Crece la banda ancha móvil como acceso al Internet, y un dato muy importante, la computadora ha sido reemplazada por el principal dispositivo, como principal dispositivo de acceso al Internet. Y eso es algo que también debemos de tomar en cuenta para nuestras propuestas formativas a distancia. Ya muchos usuarios de las propuestas formativas a distancia nunca han usado una computadora. Yo conozco gente que no sabe usar una computadora, pero sí saben usar su teléfono inteligente y pueden conectarse a redes y trabajar en línea sin nunca antes haber usado una computadora, gente adulta. Entonces, eso es algo que debemos valorar y prever para nuestras ofertas. Aquí yo les comparto esta imagen porque algo curioso pasó en África, por ejemplo. En algunos países se saltaron una tecnología. Se estuvieron esperando que llegara la telefonía fija, pero nunca llegó la telefonía fija. Lo que llegó fue la red celular. Entonces, eso es algo importante porque se podría decir que se saltó la brecha digital. Y no tenemos que estar esperando que lleguen algunas tecnologías, sino que debemos de mirar a lo que ya está y saltar también nosotros hacia esas nuevas tecnologías, ¿no?
además de la brecha digital física, pues existen otras brechas que también debemos de tomar en cuenta. La generacional, que es lo que se ha comentado muchas veces de los nativos y los migrantes, los visitantes, residentes en la página, pero pues recordemos que ya estas tecnologías son de hace 30 años, entonces ya todos están inmersos en esta tecnología, pero hay también brechas institucionales, hay instituciones que no visualizan o que no están de acuerdo con el uso de la tecnología y no lo desean implementar, aunque tengan la tecnología disponible, ellos desean seguir haciendo las cosas de manera tradicional, no permiten incluso que sus docentes les digan a sus alumnos que vayan al internet a hacer búsquedas, etcétera. Entonces hay brechas institucionales, hay brechas de actitud, hay gente que está negada a la tecnología y a sus alumnos les dice que aunque la institución les ponga una plataforma y les diga, esta plataforma es para que envíen trabajos, etcétera, él dice, no, yo quiero que me lo envíen, aquí nos vemos el viernes, aquí me lo traen, porque yo no me interesa. Entonces hay también esas brechas que debemos trabajar, las brechas de los costos, porque a lo mejor tenemos acceso a internet en nuestra comunidad, pero los costos pueden estar muy elevados, de género probablemente, hay comunidades donde no se les permite a las mujeres usar la computadora, ¿no? Todavía en algunos lugares. Entonces, todo eso son consideraciones que debemos de tener cuando estamos pensando en trabajar las TICs en la educación de adultos. Toda esta inmersión de las tecnologías de la información y la comunicación están generando nuevas propuestas en todo el mundo. Estas nuevas propuestas, para entenderlas, yo quisiera mostrarles esta gráfica de cómo ha evolucionado la web durante todo este tiempo. Desde las primeras, y esta web, pues nos referimos a la red de internet y al uso de la computadora. En los años 80 teníamos la era de la computadora, en los años 2000 inició la red, que era una red de la web 1.0, yo creo que muchos ya han escuchado que después surgió la web 2.0, que es donde se convirtió, el usuario se apoderó de la red, ahora ya podíamos entonces ya publicar, hacer aplicaciones, y se creó la nube, y empezaron a surgir cosas interesantes, tomamos el control de la red los usuarios en ese momento, y es ahí donde surgen todo un cambio drástico. Luego viene la web 3.0, que se refiere a la web semántica, la web inteligente. Un ejemplo de estos, para los que no entienden lo que es la web semántica, no la conocían, no la habían escuchado, es que se vuelve más inteligente. Un ejemplo muy claro es que si yo antes le ponía en un navegador como Yahoo, Google, le ponía la temperatura en Morelia, que es mi ciudad, lo que hacía es que me regresaba puras ligas que tuvieran esa frase escrita en alguna página, por acá, por acá, por acá. Pero ahora si yo le pongo temperatura en Morelia, lo que me aparece es la temperatura en Morelia. La web se vuelve un poco más inteligente. A lo mejor si yo le pongo nomás, quiero saber la temperatura, va a buscar en el GPS dónde está mi ubicación y me va a mostrar la temperatura donde estoy. Entonces, yo los invito, estamos muy acostumbrados a hacer búsquedas muy concretas en la web, que nomás ponemos tecnología educativa, pero podemos casi preguntarle, casi podemos escribir, quiero saber sobre tecnología educativa en México, y les aseguro que les va a contestar de una manera muy diferente. Entonces, la web se comienza a ser inteligente. Después viene la web 4.0, que ya ahí ya son como, hay expectativas de qué es la web 0.0, algunos hablan de la web emotiva, otros la web ubicua, que el internet de las cosas, que internet está en todos lados, los aparatos tienen internet y se empiezan a comunicar entre ellos, pero son propuestas, pero digo, sigue evolucionando y a un paso muy, muy rápido. Esta evolución, pues, afecta y ha transformado también la educación de manera favorable. Yo también considero, como lo decía ayer la conferencista de la Universidad Particular, que hay una convergencia, va a haber una convergencia entre la educación presencial y la educación a distancia. Antes, yo tengo desde el 2004 trabajando en la educación a distancia en línea, pero antes había esa concepción de que no era de la misma calidad, que era de menos calidad la educación a distancia. Sin embargo, esto se ha ido transformando y la educación presencial empieza a mirar hacia la educación a distancia y está rescatando lo mejor de la educación a distancia para incorporarlo en sus procesos presenciales. En México, por ejemplo, hay muchas universidades que empiezan a utilizar la plataforma Moodle para que los maestros realicen las tareas de sus alumnos de la educación presencial, o para dejar un repositorio de materiales, documentos, complementos, para crearles un foro que los alumnos trabajen ahí un trabajo en equipo. Entonces,
La educación presencial se está robando todo lo bueno de la educación a distancia. La educación a distancia también está haciendo ya cosas que antes solo se podían hacer en la educación presencial, a través de grupos de trabajo colaborativo a distancia, los sistemas de videoconferencia. Entonces, también considero que va a existir en el futuro una convergencia y ya no va a haber tanta diferenciación entre que si estás estudiando en línea o estás estudiando presencial. También esta educación se ha ido transformando. En la época de la PC, en los 90, pues se trabajaba la educación a través de computadoras, PCs, CD-ROMs, multimedia. Yo recuerdo cómo era famoso el Encarta, no sé si algunos de ustedes lo conocen, que era el referente y todo. Y hace poco me pregunté, bueno, ¿qué ha pasado con el Encarta? ¿El Encarta qué desapareció? Totalmente, ¿no? Son tecnologías que en su momento son tan importantes que uno no visualiza que no puede desaparecer, pero sí, la tecnología evoluciona y muy rápido. Después vino la educación a distancia inicial, fue a través de correos electrónicos, sistemas de videoconferencia. La UNED de Costa Rica, por ejemplo, tenía toda una base de sedes y toda su educación a distancia era a partir de videoconferencias, sistemas de videoconferencia. Creo que en Bogotá, en Colombia, también tenían ese sistema. Y esos sistemas incluso han ido evolucionando, siguen usando sistemas de videoconferencia, pero también han estado incorporando ya las plataformas y otros elementos. Después viene ya el surgimiento del e-learning, que es acompañado por la web 2.0, donde ya surgen estas aplicaciones de software libre que son fácilmente modificables y ajustables y adaptables a nuestros sistemas. Ya la web semántica o la web inteligente pues nos va a brindar unas nuevas oportunidades de aprendizajes ubicuos. Ahorita vamos a platicar más de estas nuevas estrategias. Y también existe el e-learning 3D que comentaban ayer. Esto se usa mucho. Bueno, yo las propuestas que conozco que son un poco efectivas al respecto son las de enseñanza del idioma inglés, a través de un software que se llama Second Life, que es como un mundo virtual, donde uno entra y puede interactuar con personas de otros países y practicar el idioma inglés, o incluso tomar clases de manera virtual sobre el idioma inglés. Creo que es donde está la mejor propuesta. Y entonces tenemos todas estas evoluciones de las tecnologías. Esta evolución de las web podría ser similar a la evolución que puede ocurrir en la educación. Podemos ir transformando el paradigma tradicional de la enseñanza, donde un profesor transmite la información al alumno, a un paradigma emergente que ya es cada vez más consolidado, donde es el aprendizaje en red. Cambia el rol del profesor, se vuelve un facilitador para el alumno de todo el contenido que él tiene acceso en Internet. Esto ahorita vamos a platicar un poco más. Pero al cambiar este paradigma y al incorporar todos estos elementos de las tecnologías, pues surgen nuevas competencias para los estudiantes en red. La buena noticia es que los estudiantes en red actuales, pues la mayoría de los jóvenes, a lo mejor los adultos mayores no, ya tienen esas competencias. Y eso hay que tenerlo claro. Ellos ya saben navegar en red, saben buscar, seleccionar información, hacen un uso eficiente de la web, tienen sus redes sociales, están conectados todo el tiempo, tienen competencias sociales para el trabajo en equipo, y a lo mejor hay que trabajar en las competencias de aprendizaje autónomo, la autorregulación, el aprendizaje, la adaptación, etcétera. Pero el docente también debe tener presente estas competencias en red, porque ¿cómo vamos a ser docentes en esta nueva realidad si no manejamos al menos la red al mismo nivel que nuestros estudiantes? No debemos de vernos rebasados por ellos, ¿no? Tenemos que tener competencias didácticas para aplicar modelos didácticos con el uso de las TICs. No se trata de nada más usar todo lo que está disponible. Ayer vimos que había una cantidad enorme de recursos, pero pues no vamos a saturar al alumno con un montón de recursos que a lo mejor no son efectivos y no son en su contexto social, etcétera. También hay que estar conscientes de que desaparece la sala, la aula de clase a un espacio y a un tiempo determinado donde nomás vienen de lunes a viernes a tal hora. No, ahora cambia. El aprendizaje es ubicuo en cualquier lugar. Entonces nuestro trabajo también va a cambiar. Yo soy tutor de algunas ofertas y crean que me paso sábados, domingos, toda la semana, por las noches trabajando. Entonces es una realidad que así está cambiando nuestra forma también de trabajar como docentes. Consecuencias del uso de las TICs: favorecen la adopción de un modelo de enseñanza centrado en el alumno. Ayer vimos el modelo de la universidad particular, el nuestro también es parecido. El estudiante está en el centro. Tiene los límites del espacio temporales, lo que les comentaba.
el aprendizaje ubicuo. El alumno puede ir en el camioncito con su celular y ahí puede estar al mismo tiempo participando en un foro, estudiando, etcétera, en cualquier lugar donde haya conexión y en cualquier dispositivo. Se proponen nuevas estrategias metodológicas, obviamente tratando de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y propician el uso de nuevos recursos didácticos, se fomenta el uso de nuevas metodologías, puros beneficios. Ahora bien, los educadores pues, se la pasan investigando, generando nuevas propuestas. ¿Qué viene en esto de las tecnologías? Yo rescaté algunas propuestas que he escuchado y que he revisado por ahí. Una de ellas es la eutagogía. La eutagogía es una continuidad de la andragogía. Recuerden que la andragogía fue un concepto generado por Malcolm Knowles para decir que el adulto aprende diferente a los niños. Pero la andragogía todavía considera como una persona que es la que apoya el aprendizaje del adulto, como un docente, como un facilitador, un tutor, etc. En la eutagogía es, digamos, que la andragogía potencializada con las tecnologías, ¿no? Es el aprendizaje autodidacta del adulto. El adulto ya es rector de su proceso de enseñanza-aprendizaje, busca los recursos en la web, busca las herramientas y aprende por su cuenta, pero con el apoyo de todas estas redes, la tecnología. También existe una propuesta de generar las nuevas teorías de aprendizaje, las teorías de aprendizaje clásicas que conocemos del conductismo, el constructivismo, cognitivismo, pues son del siglo pasado, no había estas tecnologías. Entonces en eso surgen investigadores, desarrolladores que dicen, bueno, ¿cómo se aprende ahora en la red? ¿Cómo se aprende con estas tecnologías? Entonces una de las más conocidas, más populares es de George Siemens, que habla de que hay una teoría del conectivismo, y él habla de cómo se aprende en estas redes, en estas conexiones, valora las conexiones que existen entre las personas, pero son propuestas todavía. Existe también ahora, se repotencia lo que son las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica son un concepto del siglo pasado, de los años 70, que están basados en el aprendizaje situado y en la periferia, por esos investigadores que trabajaban en el Instituto de Xerox, Palo Alto Research, de donde han surgido las más grandes innovaciones. Ellos investigaron que los trabajadores de Xerox incluso creaban una pequeña comunidad de práctica entre ellos, los acompañaron a atender sus reportes de las fotocopiadoras y se descubrieron cómo trabajaban, cómo creaban una comunidad. El que sabía más orientaba a los que sabían menos, el que tenía una duda iba aprendiendo y cuando aprendían algo lo compartían con los demás. Entonces, estas comunidades de práctica ahora cobran una importancia mayor porque las tecnologías las potencian. Y podríamos, para que les quede un poco más claro a qué me refiero, los grupos de Facebook. Hay muchos grupos en Facebook donde hay un grupo sobre, no sé, a lo mejor educación, educadores, entonces uno se incorpora a esos grupos y son comunidades de práctica. El que sabe algún tema lo comparte, el que tiene una duda pregunta y todos se ayudan. Hay las redes de docentes, las redes de investigadores, entonces a eso se refiere esas comunidades de práctica. El aprendizaje ubicuo es algo también que ya es algo permanente, es que ya no se debe pensar nomás en el aula virtual, se aprende en cualquier parte, ¿no? Se va a estar aprendiendo en su celular, en cualquier parte donde haya conexión, teléfono, etc. Y empiezan a surgir propuestas de inteligencia artificial. Yo recuerdo que en los años 90, que con la computadora se pensaba que la computadora iba a reemplazar al docente, pero no fue así en ese entonces. Ahora sí debemos de preocuparnos un poco, la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, lo podemos ver en los sistemas inteligentes como drones, computadoras, etc. Los entornos adaptivos de aprendizaje son una primera propuesta de sistemas inteligentes que se adaptan al estilo de aprendizaje del usuario. Entonces ya existen por ahí algunas investigaciones y proyectos donde el sistema identifica el estilo del aprendizaje del participante y se va adecuando para mejorarlo. Entonces parece un poco de ciencia ficción, pero pues no estamos muy lejos. Estos productos, aquí ya las quise englobar como a qué me refería con todos estos productos a partir de estas propuestas. Pues tenemos, por ejemplo, los MOOCs, que son los cursos masivos en línea que ahorita están muy de moda. Hay muchas ofertas, muchas buenas, muchas más o menos. Hay mucha deserción en estos cursos, ayer los vimos, porque son responsabilidad del participante. Yo en lo personal he entrado a muchos porque me llama la atención el nombre, digo, me voy a inscribir a de realidad virtual, todo eso. Pero entro, veo,
lo que hay y a lo mejor no cumple mis expectativas y me retiro. Entonces, pero así están ideados, por eso son masivos. Les decían por ahí, si entran 1,000 personas y concluyen el 10%, ya es un éxito. Y a lo mejor si hubiéramos armado una propuesta específica para formar esos 100, no hubieran acabado. Entonces, hay quienes lo ven de esa manera, es una ventaja. Además de que es un aprendizaje personalizado. Los cursos masivos en línea muchas veces están abiertos todo el tiempo, yo puedo entrar ahorita y seguir continuando en mis tiempos. Tenemos los entornos personales de aprendizaje, que es un poco el recuperar todo lo que hay en la red para hacer yo mi propio entorno personal de aprendizaje. Es decir, yo aprendo con el buscador de Google, con mis redes locales, con mis redes sociales, perdón, con mis sitios de contenidos, etcétera, y voy construyendo mi entorno personal de aprendizaje. Tenemos también el Flipped Classroom, que es como el nuevo paradigma de educación, que a lo mejor ya lo han escuchado en algunos lugares, donde se supone que el docente ahora cambia la forma de que la clase, el alumno se va y estudia por su cuenta, revisa los materiales y regresa a la clase ya nada más a hacer lo que antes se hacía, que era la tarea, hacer ejercicios, a preguntarle al docente, y entonces esa es una propuesta también que existe, y así muchas más. Empiezas a surgir lo que es el aprendizaje asistido por computadora, propuestas, que bueno, eso apenas está, pero vamos a ver qué pasa, no hay que obviarlo, y así hay muchas otras más. Aquí ya quiero, por los tiempos, avanzar en lo que ha sido la experiencia del CREFAL, con la implementación de un modelo de educación a distancia. El CREFAL es el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Estamos localizados en Pátzcuaro, Michoacán, México. Ese es el edificio principal. Y surge a partir de a finales de la Segunda Guerra Mundial como un centro de educación fundamental. Había muchas necesidades en aquel entonces, sobre todo en la región de América Latina, y se formaba gente de toda América Latina que llegaba al centro y tomaban un diplomado sobre educación fundamental, salud, trabajo, etcétera. Producción de materiales educativos, alfabetización, y así estuvo trabajando por muchos años. Sin embargo, después sufrieron algunos ajustes, la tecnología nos obligó a adecuarnos a esos nuevos esquemas, a partir precisamente de los atentados del 2011, el gobierno de México restringió mucho el acceso de los participantes, de los visitantes a México, a partir de presiones de Estados Unidos, así como nos presionan ahorita con un muro. En aquel entonces hubo presión para ya no dejar entrar gente a México que pudiera irse a Estados Unidos. Entonces había muchos problemas para traer investigadores, para traer participantes, y la disminución de los participantes fue notoria. Entonces había que buscar un esquema, una forma de seguir trabajando y seguir llegando a todas estas regiones. La educación a distancia fue la solución, y desde el 2004 iniciamos una propuesta, un proyecto de formar de esta modalidad. El CREFAL cuenta con este modelo de educación a distancia, construimos todo un modelo, como se menciona, hay que construir todo un modelo para la educación de adultos, aunque el CREFAL está más orientado a la formación de formadores de personas jóvenes y adultas, pero también empezamos a surgir con algunas propuestas de educación del sujeto final de los adultos. Pero también la educación a distancia es para adultos. Todavía es muy complejo hablar de educación a distancia con niños jóvenes, muy jóvenes, por la implicación de la autorregulación del aprendizaje, la autonomía, etc. Principales características del modelo del CREFAL: la interacción entre los participantes dentro de las aulas virtuales, comunicación intensa con el tutor durante el proceso. Consideramos que el tutor o el facilitador es un rol clave en el proceso de educación del CREFAL. Queríamos gente cercana que estuvieran al pendiente, todo el tiempo conectados con ellos. También hay propuestas de aprendizaje colaborativo, reflexión, etcétera. Es nuestro modelo, muy parecido al que comentó ayer la compañera, el estudiante en el centro. Tenemos el diseño instruccional, el diseño de materiales, los entornos virtuales de aprendizaje, la evaluación, las tecnologías educativas y el modelo tutorial del CREFAL. Las consideraciones principales de nuestro modelo era el acceso a la tecnología, la brecha digital, poder llegar a ellos, la diversidad cultural. Nosotros teníamos que tener el reto de dar educación para toda América Latina, y es una diversidad cultural enorme, la equidad de género, el aprendizaje de los adultos, el modelo de tutoría, el diseño de materiales. Todas estas consideraciones teníamos que hacer.
la arquitectura total del modelo. Nosotros no queríamos ofertar un simple curso a través de un aula, nosotros necesitábamos un espacio virtual, un campus virtual del CREFAL. Queríamos trasladar la experiencia de aquellos educadores que llegaban al centro y se involucraban con el centro, con la biblioteca, con la comunidad, y entonces decidimos crear un campus virtual, un espacio de formación donde ahí estuvieran las aulas, pero también hubiera más información, la biblioteca digital, las redes sociales, etcétera. Y usamos las herramientas de la web 2.0 y el software libre para construir estos espacios. Nuestra plataforma de distribución de contenidos educativos en línea, la plataforma que sustenta las aulas, es la plataforma Moodle, que es software libre, como ya se ha mencionado y que muchos de ustedes ya conocen. Pero también necesitamos herramientas de gestión de la oferta a distancia, porque muchas instituciones dicen, bueno, vamos a embarcarnos con la educación a distancia, pero no consideran que, bueno, ¿y cómo va a pagar el participante? ¿Cómo va a mandar sus papeles? ¿Cómo vamos a contratar a tutores o docentes que están en otro lugar? Entonces necesitamos tener todo eso previsto, y entonces se diseñó un sistema de control escolar en línea, donde los participantes se inscriben y realizan todas sus actividades a través de él. Y también tenemos sistemas de videoconferencia para trabajar a distancia de manera colaborativa y tener un acercamiento más presencial. El campus de virtual, como les comentaba, pues fue la propuesta de crear todo este espacio, promover comunidades de aprendizaje, comunidades de investigación. Yo vengo de la dirección de docencia, pero el CREFAL tiene otras direcciones como la de cooperación internacional y la dirección de investigación, que también tienen muchos proyectos, muchos trabajos que pueden estar aquí compartidos en el campus. El campus que nos ofrece principalmente información sobre la oferta del CREFAL. Desde ahí tenemos el acceso a las aulas, ofrece los servicios educativos, de inscripción, control académico, becas, gestión de pagos a tutores, entrega de constancias y envíos. También tenemos unas listas de correos para tener en contacto con nuestros participantes y tenemos unos foros internos para dar información sobre cada una de las ofertas. En el CREFAL tratamos de integrar todas las actividades de formación, difusión e investigación, crear comunidades virtuales de aprendizaje, de trabajo colaborativo, de investigación, y es un espacio de construcción. Queríamos hacerlo. Esto es el segundo párrafo es pues lo que todavía estamos trabajando en ello, que sea una construcción de redes latinoamericanas de agentes involucrados con la educación personal, jóvenes y adultos. Hemos tenido proyectos aislados, pero no hemos logrado consolidarlo, principalmente porque necesitamos más gente que nos ayude. Esas redes hay que mantenerlas y estar al pendiente de ellas y motivar y construirlas. Entonces, pero estamos trabajando en ello. Nosotros, nuestra propuesta de aulas virtuales, creamos un aula virtual para cada oferta. Tenemos una oferta muy, muy diversa, que ahorita les voy a mostrar. Entonces tenemos aulas virtuales independientes, donde se dan cursos, maestrías, talleres, diplomados, algunos sobre desarrollo comunitario, en otras maestrías de tecnologías, políticas públicas. Entonces muy diverso. Entonces quisimos crear espacios como cerrados para cada tipo de formación. Usamos la plataforma Moodle, que sustenta la formación de personas jóvenes y adultos a distancia. Y como les decía, las funciones del tutor son el tutor, el modelo tutorial del CREFAL, consideramos que es una de las fortalezas, y tiene 3 funciones principales, que son las de academia, de orientación y de gestión. Hay siempre coordinadores académicos base en el CREFAL. Nuestros tutores no están en el CREFAL, son pura gente externa de toda la región e incluso de España. Y dentro de las funciones académicas, por ejemplo, pues son estas: promover el aprendizaje, motivar la colaboración, atender las dificultades de estudio. Las funciones de orientación: orientar al estudiante, seguir caminos posibles de organización del trabajo, integrar a los estudiantes al progreso. Y finalmente las funciones de gestión, ¿no? Porque también todo esto tiene que considerar nuestro tutor. Ahora ya les voy a mostrar más o menos el tipo de ofertas que tiene el CREFAL. Tiene maestrías, especialidades, diplomados, cursos y talleres. Aunque ahí dice que las modalidades son presencial, mixta y distancia, mayoritariamente todo es a distancia. Tenemos muy poca oferta presencial ya y no sabemos qué hacer con nuestras instalaciones. Tenemos unas instalaciones hermosas, con habitaciones, con aulas, pero pues cada vez son menos el uso que le damos. Se rentan a otras instituciones principalmente.
Entonces aquí tenemos las maestrías que ahorita tenemos en proceso. Tenemos una maestría en Educación de Derechos Humanos, una maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo Social y la Gestión Educativa, todas en línea. Tenemos una maestría en Diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje con orientación a la educación de personas jóvenes y adultas. Y tenemos una maestría en Educación a lo largo de la vida, que ya están en su segunda generación. Ahorita van a iniciar la tercera generación ya de estas. Tenemos 2 especialidades, que son ya actividades de posgrado más cortas, de 1 año de duración máximo. La de formación de formadores, que ya tiene muchos años en proceso, es completamente en línea. Tenemos una especialidad en pedagogía para la formación de personas jóvenes y adultas. Esta especialidad es mayoritariamente en línea, pero el último curso, la última etapa es presencial, 3 días en Crefal, que nos ha gustado mantenerla así porque la gente llega y disfruta, convive y es más que nada como un cierre para conocer a todos los que participaron en esta especialidad. Tenemos también diplomados, que son actividades formativas más cortas, todas en línea. Haz crecer tu comunidad, gestión de desarrollo comunitario. Hay un seminario en políticas públicas para la agricultura que se trabaja con un organismo internacional sobre capacitación en agricultura. Diplomados para promotores culturales de la CDI. Y tenemos también una oferta de cursos y talleres cortos orientados principalmente a las tecnologías de la información y la comunicación, su formación de tutores, diseño de materiales digitales con soporte en comunidades de práctica, creación y gestión de cursos en línea y cursos de emprendimiento. Aquí yo quisiera platicarles un poco del diplomado para promotores culturales. Esta es una propuesta que se trabaja con la Comisión de los Pueblos Indígenas en México y está orientado a capacitar a más de 100 promotores culturales de las comunidades indígenas en el país que están en regiones apartadas y que hablan una lengua diferente al español. Ellos trabajan de manera presencial, llegan al Crefal un tiempo, se les orienta para construir un libro cartonero, un libro de cartón con una historia de su comunidad en su idioma, en su lenguaje, y se les monta una plataforma para trabajar a distancia. Aquí algo curioso es que cuando van al Crefal aprovechamos para capacitarlos en la plataforma para saber qué tanto saben de las tecnologías. Yo el año pasado pues, nos asustamos, dijimos, ¿cómo vamos a trabajar con tanta gente y son de comunidades indígenas, de seguro no tienen acceso? Y mi primera participación fue, les dije, a ver, ¿quiénes de aquí tienen cuenta de Facebook? Y eran como 100 personas, yo creo que el 95% levantó la mano. Todos tenían, yo dije, oh, perfecto, ya lo hicimos, porque entonces ya saben navegar, saben compartir imágenes, saben dialogar, digo, ya prácticamente ya lo hicimos, y sí, así fue. Este grupo fue muy sencillo capacitar, ellos trabajan a distancia en la plataforma, ellos hacen su libro cartonero y tienen que subir avances a la plataforma, entonces usan su celular, le toman foto al avance que llevan y lo comparten en la plataforma, y el facilitador los retroalimenta y van ajustando su libro cartonero. Entonces, son experiencias muy bonitas y ahí nos damos cuenta de que la brecha digital, ellos buscan la manera de llegar, porque muchas de estas comunidades nos decían, es que nosotros no tenemos en la comunidad, pero vamos al pueblo los fines de semana y ahí sí hay. Entonces, se ajusta para que ellos tengan toda la semana para subir esos materiales. Entonces, bajan al pueblo una vez a la semana, se conectan en el cibercafé del pueblo, de la comunidad, y ahí comparten sus trabajos. Han sido experiencias muy ricas. Finalmente, ya para concluir y pasar a la fase de preguntas, no sé si me excedí el tiempo. Estamos bien. ¿Vamos bien? Estamos bien. Nomás quería dejar estas reflexiones de Dan Tapscott, quien ha sido una persona que ha escrito mucho y publicado sobre las tecnologías de la información y la comunicación. La primera parte es la que me gusta mucho. Las computadoras y la red son simplemente precondicionales para moverse hacia un nuevo paradigma de aprendizaje, ¿no? Eso lo podemos resumir en que la tecnología es solo el medio, no es el fin, aunque ahora ya podemos decir también que puede ser el fin, porque es la forma en que vamos a desenvolvernos y a trabajar. Pues muchas gracias y esperamos sus comentarios y preguntas. Muchísimas gracias. Queremos agradecer al maestro Luis del Muro Cuellar, del Crefal de México. El foro está abierto de las preguntas. Si ya tienen las preguntas, por favor nos hacen llegar para que Luis nos pueda contestar, dar respuesta a las consultas que ustedes tienen. Así vamos. El otro también es
cuando me pasen el auto, tú le pides en la refrigeradora, le pides solamente la cuestión, ¿le gusta? Sí, ese es el poder de cómputo ha avanzado tanto que permite ahora sí la inteligencia artificial. Entonces ya hay sistemas muy inteligentes que nos sorprenden y asustan. Cierto. Está señalando. Aló. Es una buena pregunta. Es esto, del CENESID. ¿Sabes qué es el CENESID, no? El CENESID es el órgano que te regula aquí las maestrías. Si vas a seguir una maestría en la Universidad de Pamplona, en España, si no tienes el registro, ok, eso te digo para que más o menos le puedas contestar. Perfecto. Perfecto. Primera pregunta. ¿Por qué las maestrías de CREFAL no se registran de manera oficial en el CENESID? Las maestrías del CREFAL tienen registro por el Gobierno de México. Es cuestión de, la verdad desconozco muy bien el proceso aquí local por este país, pero estamos en el acuerdo de la Haya, no sé si Ecuador esté dentro del acuerdo de la Haya, y aparecemos ahí, entonces son válidas y son apostilladas para que sean válidas en los países que están dentro del acuerdo de la Haya. Les pediría al que esté interesado en esto que nos contacte a través del campus. Está el espacio de control escolar. Mi compañera, la jefa del departamento de control escolar, tiene muy claro todo el procedimiento para saber qué se requiere para que sean válidas aquí. Estamos conscientes de que en algunos países hay problemas para la legalización, pero en México, las maestrías del CREFAL salen como una institución educativa de México, con título y son apostilladas. Perfecto. ¿Qué debemos hacer para ingresar a las maestrías y cuál es el costo? ¿Servirá para nuestro currículo en el Ministerio de Educación? Estoy seguro que sirven para su currículum y de manera más personal, no tanto para el Ministerio de Educación, aunque también. Las maestrías de CREFAL en el campus pueden encontrar el costo, a lo mejor a algunos les parece un poco elevado, pero les puedo asegurar que tenemos un sistema muy agresivo de becas, cuestión de que pregunten, y estoy seguro que pueden aplicar para ellas, donde se pueden ver muy, muy beneficiados. La siguiente va exactamente con lo mismo, costos y tiempo, pero... En el campus están los costos, y también la ventaja del campus virtual del CREFAL, que en cada oferta hay un foro, hay un espacio para que ustedes dejen ahí sus preguntas, sus inquietudes, y los coordinadores de esas actividades les contestan en 24 horas máximo. Los invito a visitarlo. Entrando a tema, dice los riesgos que pueden darse con el avance de la tecnología. Pues los riesgos están ahí, son permanentes. Yo creo que los riesgos son menos a las ventajas, pero sí tenemos riesgos, y lo importante, de manera muy personal yo considero, es que debemos de conocerlos, saber los riesgos. Por ejemplo, en un caso muy personal, yo tengo una hija que no le he dejado acceder a Facebook todavía, tiene 12 años y no le he creado su cuenta de Facebook, no. Tenemos de estar muy cerca de ellos, son cuestiones muchas veces ya de sentido común, de valores, de cercanía con nuestros seres queridos en ese caso, pero también existe, la tecnología pues es un riesgo permanente y lo ha sido por siempre. Recuerden que muchas de estas tecnologías en Internet mismo fueron generados como herramientas militares, ¿no? El Internet fue un proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Nos sorprende ahorita lo que puede hacer la inteligencia artificial, la información que tiene el Internet de nosotros, los grandes gigantes corporativos que nos dicen que está guardada, segura, pero pues sabemos que no es así. El registro que hacen de cada uno, con los juegos como tan sutiles que hay como el Pokémon Go, que ahora que parece divertido andar persiguiendo Pokémones, pero lo que está haciendo es que está registrando nuestro movimiento. Ahí el riesgo a lo mejor no es tanto, yo a veces digo, bueno, a mí qué me preocupa, que sepan dónde voy, que voy al súper, que voy a tal lado, que puede servir, pero tendencias. Pero puede ser usado para mandar publicidad, para saber mis tendencias de cómo me manejo, y en algunas situaciones pues puede ser usado en mi contra. Entonces, yo creo que es conocer la tecnología, tratar de conocerla y conocer los riesgos, buscar información, estar al pendiente. Muy bien. Continuando con las preguntas, hay otra que es importante. ¿Qué herramientas son las más usadas para evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje
en la incorporación de TICs en la educación de adultos a distancia? Es algo complejo realmente. En la propuesta de CREFAL, como son procesos muy largos y el tutor es una persona que está constantemente acompañada, se utilizan las herramientas propias que da la plataforma, se trabaja mucho con proyectos que se van construyendo. Entonces, el tutor que tiene tanta cercanía, muchas veces podemos identificar cuando hay ahí, por ejemplo, plagio, o que identificamos, así no escribe mi alumno y ahora me pone esto, o sea, entonces podemos identificar. Pero siempre hay un riesgo. Yo conocía, por ejemplo, la experiencia del TEC de Monterrey. Lo que hacía el TEC de Monterrey en México era que hacía sedes para que los exámenes fueran de manera local, físicos. Cuando tienen pues recursos como el TEC de Monterrey, que es una universidad de las más caras en México, ellos ponían sedes. Y entonces yo, que estaba estudiando en línea, tenía que ir a hacer mi examen a una sede, tenía que llevar mi identificación, presentarla para que vieran que soy yo el que estoy haciendo el examen y hacerlo. Pero también pues hay que buscar más tecnologías, por eso la propuesta de CREFAL es educación de adultos. La evaluación es en base más bien al proyecto, al desarrollo, a quién le interesa más, al participante, fomentar esta cultura de valores, de que el aprendizaje es el beneficiario, es el usuario, el que está participando en ese proceso. Y conocerlo, estar al pendiente con él. Siempre va a ser un riesgo, siempre va a haber gente que busque la manera sencilla de pasar, de estar, pero se buscarán estrategias. Hay que buscarlos. Yo trabajo en prepa en línea en México y en una universidad virtual también, y ahí estamos en constante alerta de ver cómo los alumnos tratan de ser más listos que nosotros, no siempre buscar el camino fácil, pero pues hay que estar al pendiente. Una persona comprometida con su trabajo docente, pues busca las maneras. La siguiente dice: maestros y estudiantes egresados de IRFEIAL, ¿tendríamos oportunidad para hacer uso de la oferta educativa que ofrece CREFAL, especialidades, maestrías, etcétera? Claro que sí, está disponible. El CREFAL ya ha trabajado mucho con el IRFEIAL desde hace muchos años. Ha habido propuestas, convenios. Sería cuestión de revisar si es necesario firmar un convenio nuevo o actualizarlo para un trabajo colaborativo conjunto. Tenemos nuestra área de cooperación internacional. El CREFAL está más que gustoso de trabajar con el IRFEIAL. Entonces pueden surgir ahí algunos acuerdos que puedan beneficiarse. Sería cuestión de que nuestras autoridades pues se reúnan, platiquen, que están, yo estoy seguro, en la mejor disposición para ello. Pero también ya hemos trabajado cursos. Nosotros tenemos nuestra oferta de cursos cortos y hace poco incluso entró mucha gente del IRFEIAL. No son muy caros y también pues podrían irse, si no quieren esperar a estas negociaciones, pues buscar. Los invito a que entren al campus virtual, vean algunas ofertas que a lo mejor no son muy costosas y también vean los planes de beca que tenemos. Perfecto. ¿Qué oportunidades de formación brinda CREFAL a educadores de jóvenes y adultos en contextos de encierro? No tenemos ninguna propuesta de ese tipo. Tenemos la maestría en educación en derechos humanos. Sería cuestión de que yo me pusiera a investigar un poco si ellos tienen alguna propuesta o han trabajado recientemente en algo. Pero así como para formar en bachillerato o en educación para el trabajo, de momento no tenemos ninguna propuesta. Muy bien. ¿Qué importancia tiene en que los tutores manejen directamente el sistema informático? Pues es el medio. O sea, es como si el docente no supiera usar el pizarrón, el GIS. O sea, es fundamental. Y es el medio actual, o sea, es el medio no nada más donde vamos a hacer nuestra labor docente, es el medio donde nos estamos desenvolviendo ahora. Es interesante cómo ya les decía, también la brecha generacional ha ido disminuyendo. Algo curioso que pasó con el Facebook. El Facebook fue una red social que inició, como ustedes saben, como una red de estudiantes de licenciatura para jóvenes en Estados Unidos. Se popularizó tanto, llegó a todo el mundo y era de jóvenes. Sin embargo, los jóvenes se están yendo de Facebook. El Facebook ha sido invadido por los papás, los abuelitos, las tías, y los jóvenes, al ver que ahí están sus papás, se van. No quieren que vean lo que y no quieren que los expongan de que mi hijo lindo, qué bonito. No. Entonces, algo curioso, pero yo lo veo bueno. Los jóvenes se están yendo a otros lados,
pero todos los adultos mayores, los papás, están incorporándose a esta red. Y creo que son los más activos, comparten una cantidad enorme de información, crean sus redes. Entonces eso creo que es bueno y beneficioso para nosotros. Muy bien. Con la siguiente pregunta, ¿cómo hacer para distinguir la información buena de la mala en Internet y qué tips podría darse en Google para buscar? Es complicado. Lo más importante, yo creo que hay que fomentar el pensamiento crítico, las técnicas de investigación entre nuestros alumnos y a saber identificar las fuentes confiables. Uno va construyendo, eso es parte de los entornos personales de aprendizaje, que es lo que les iba diciendo. Uno va construyendo y va construyendo ese entorno personal. Yo a lo mejor empiezo a buscar en Yahoo y me doy cuenta de que no responde a mis inquietudes o lo que necesito, y entonces me migro a otro navegador y ese buscador ya me da respuesta y lo voy dejando como en mi entorno personal. Ok, yo siempre busco en Google. Yo Wikipedia ya casi no lo uso, pero también es una fuente que yo considero bastante confiable de información. Pero uno va construyendo, entonces necesita ir fomentando o construyendo estas competencias de ser críticos, analistas, de indagación y de comparación. O sea, es crear conciencia en la gente de que no lo primero que veo en la red es la verdad, es cierto, tengo que crear la costumbre de comparar. Ok, esta página dice esto, pero ver el autor, ver de dónde lo referencian, buscar otras fuentes. O sea, es algo que debemos ya de hacer como algo costumbre en todos nosotros, incluso como docentes, no nada más en nuestros alumnos. Muy bien. ¿Cómo motivar a algunos jóvenes adultos para vencer las brechas en el uso de la tecnología? Pues hay estrategias de alfabetización digital. El CREFAL tiene un proyecto de investigación que llamó Más que Computadoras, un proyecto interesante que fue a una comunidad a trabajar con las abuelitas, con los papás, y los fue llevando a partir de recetas de cocina, a partir de escribir a sus hijos que estaban en el extranjero, a que aprendieran a usar el medio. Y fue así como los fueron llevando a que fueran apropiando de las tecnologías. Entonces, es complejo, es difícil, sobre todo en la gente más mayor, pero yo le apuesto a que la misma familia, el entorno social, nos van llevando. Es muy notorio que ahora el hijo le dice a la mamá, oye, pero ya le crean su cuenta de Facebook, los orientan, los ayudan, ¿no? Incluso hay todavía quienes les suben sus fotos y les toman sus fotos. Entonces el entorno social, el contexto social los va orientando a que se apropien de estas nuevas tecnologías. ¿Podrías explicarnos un poco más a qué se refiere el trabajo en tecnologías 4.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Las tecnologías 4.0, eso todavía no existe, eso es hacia donde vamos. Es hacia donde pudiera surgir la evolución de la educación. Hay propuestas en Estados Unidos, yo comentaba, hay propuestas como los famosos Hackerspace, Makerspace, que son espacios que llevan a las comunidades o a las instituciones con impresoras 3D, con robótica, con drones, y se los dejan ahí a la comunidad para que construyan y hagan cosas. Entonces, son parte de las propuestas del aprendizaje en red, el aprendizaje colaborativo, es hacia donde vamos, el aprendizaje ubicuo, el aprendizaje móvil. Mucho de esto pues son solamente propuestas, hay algunos experimentos, no se han consolidado y muchas de ellas puede que desaparezcan a corto plazo, porque son solamente propuestas de lo que viene. Hay como una tendencia, yo decía, la web 2.0 nos agarró por sorpresa, porque de repente ya estaba ahí y toda la gente dijo, existe la web 2.0 y es esto y ahora podemos hacer esto. Pero a partir de eso todos quisieron como prever, bueno, es que ya viene la web 3.0 y ya viene la web 4.0 y ya viene la 5.0. Entonces se hablan de muchas nuevas tecnologías emergentes, algunas se consolidarán, otras a lo mejor no logran hacerlo. Está el Internet de las cosas también como una propuesta de que ahora todos los productos van a Internet, la comunicación entre los aparatos,
¿no? Que el refrigerador se comunica a la tienda y le dice ya me falta leche y hace que la empresa lleve leche al refrigerador, la seguridad, los esquemas de seguridad, etcétera. Entonces, muchas de estas son propuestas que pueden venir, pero nosotros como docentes tenemos la responsabilidad también de tratar de ver un poco hacia allá. ¿Qué es lo que está surgiendo? ¿Qué es lo que está aconteciendo en el medio tecnológico que puede beneficiar mi práctica docente? Continuando, ¿qué herramientas tecnológicas de autor utilizan para elaborar los objetos de aprendizaje? El CREFAL trabaja muy poco con objetos de aprendizaje en su plataforma. Trabajamos más bien en unidades didácticas. Las unidades didácticas son lo que reemplaza, digamos, la exposición docente del tema. Son documentos en PDF, muy visuales y creados en base a la oferta. Ya recuerden que tenemos maestrías, diplomados, talleres y cursos básicos que no son para gente que tenga formación profesional. Entonces se diseñan estas unidades didácticas, son documentos que son la exposición del tema y se complementan con recursos externos, que pueden ser videos, ligas a otros sitios de interés. No hemos trabajado objetos de aprendizaje porque en lo personal para la educación de adultos nos parece una herramienta un poco conductual, son muy cerradas, aunque son objetos de aprendizaje que supone que son muy compatibles, pero se nos hace más fácil trabajar la plataforma y esos recursos que les acabo de mencionar. Continuando, en países grandes, ¿cómo han superado los inconvenientes de conectividad? ¿Qué alianzas, qué estrategias han realizado que les permitan superar este problema? Bueno, los países grandes desarrollados no tienen ese problema. Los países subdesarrollados tenemos este problema. Yo les podría contar de algunas experiencias que creo que se han repetido en otros países, como en Honduras, pero que se crearon en México, pero que hay también propuestas en Sudamérica. Por ejemplo, México hay un Instituto Nacional de la Educación de los Adultos. Ellos crearon plazas comunitarias. Entonces, crearon una cantidad enorme de plazas comunitarias que son centros donde hay computadora e internet y asesores de la educación de adultos. Esas plazas comunitarias por lo general están abiertas no nada más para los que están formándose en ese instituto, cualquier gente de la comunidad que quiere estar ahí, que quiere trabajar. Para lograr esto, fue en un sexenio de hace 2 sexenios, se hizo un convenio con algunas empresas de telecomunicaciones en nuestro país, con Telmex, que proveyó en la conectividad. Entonces, es las estrategias que se hicieron en muchos países a través con las empresas de telecomunicaciones, con organismos no gubernamentales que están apoyando esto. Hay el consorcio alemán, hay muchas instituciones interesadas en promover el acceso a las tecnologías. Entonces, son también la implementación de políticas públicas por los gobiernos para mejorar estos procesos. Entonces, pero hay muchas estrategias, muchos proyectos que han logrado llevar a esto. En Honduras había incluso, yo recuerdo que nos comentaban de un proyecto donde de COSOL, algo parecido, donde la propuesta era incluso llevar celdas solares, conexión satelital a internet y dejar una computadora en comunidades muy apartadas. Entonces hay muchas propuestas, sería cuestión de revisarlas por país de manera más puntual. Finalmente, ¿cuáles son los retos que nos dejas plasmado para el auditorio y cómo se incorporaría a los adultos analfabetos a la educación a distancia? El reto que yo no es tanto un reto, sería una recomendación, es que no debemos de esperar a que la institución decida que vamos a trabajar con tecnología. La tecnología ya está ahí, hay muchas opciones gratuitas de software libre, herramientas disponibles, la información en las redes es enorme. Entonces, no debemos de esperar como docentes a que nuestra institución nos cree todo este entorno. Podemos ya estar trabajando en ello. Hay incluso una página de Moodle donde se ofrecen aulas virtuales gratuitas. Y uno puede crear ahí su aula y puede hacer.
a lo mejor no una formación total, o sea, no quiero decir que vayan a ser rebeldes en su institución y vayan a formar ustedes su propio esquema, pero pueden ir conociendo estas herramientas, incorporando a sus alumnos, usarlas a lo mejor como repositorios de materiales, un espacio para que suban tareas, para construir una red. Los grupos de Facebook son muy buenos. Esa es una de las principales ventajas que yo veo ahorita ya del Facebook. Yo antes no era muy fan de esa red, pero los grupos cerrados ha mejorado mucho su seguridad y son una herramienta muy útil que ahí está disponible. El WhatsApp, o sea, no debemos de esperar a que la institución nos dé la indicación, podemos ya trabajar desde ahorita. ¿Cuál era la otra? Y la otra es cómo se incorporan los adultos analfabetos a la educación. Bueno, eso es ya lo que habíamos comentado. Es muy complejo los analfabetas, pero habría que pensar en estrategias, proyectos interinstitucionales para llevar alfabetización primero y después alfabetización digital. Entonces, porque no podemos saltarnos la alfabetización primero y pensar en una alfabetización digital. Entonces, no desconozco en Ecuador cuáles proyectos hay. En mi país tenemos a Linea que da alfabetización y en su momento trabajamos el proyecto de Cuba de Yo Primero o algo así, que había relaciones con sus países y teníamos entendido que este proyecto cubano de alfabetización estaba en muchas partes de Sudamérica. Entonces, pues no sé, habría que ver qué tanto avance hay aquí en Ecuador sobre la alfabetización y pues posteriormente pensar a lo mejor en un proyecto, un programa de alfabetización digital. Gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle al maestro Luis del Muro Cuellar,